Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer al profesor José Luis. Bueno, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Estupendamente. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a tu audiencia por escucharme. El placer es mutuo. Te presento. Tú eres profesor ordinario del Departamento de Dirección Comercial y titular de la cátedra Inten HQ de Cambios en el Comportamiento del Consumidor de IES. Doctor Ujú, en Business Administration Marketing de la Harvard University, un MBA también en IES y además también licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. ujú, Profesor también en IES, donde también ayudas no solo a nivel de docencia, sino también a directivos en varias empresas ujú, internacionales y también ujú. asesoras a nivel corporativo. Y tenemos también una obra que ha sacado, no sé si ya han pasado unos cuantos meses de esta última obra, eres un autor también prolífico y hoy vamos a destacar la obra, el libro de Todo es terrible, pero yo estoy bien. Me Ujú. gustaría, profesor, empezar preguntándote acerca de este libro. ¿Cómo nació la idea de esta obra? Bueno, mira, en el 2004 yo escribí un libro que se llamaba, bueno, no era un libro, no sé si llegó a ser un libro o no, se llamaba La naturaleza del gasto y creo que sí que acabó publicándose como un panfleto. Y La naturaleza del gasto era un estudio que se hizo en el 2004 que tenía una primera aproximación a lo que hemos hecho en este, pero mucho más pedestre, ¿no? Era un estudio de share of wallet, de cuota de bolsillo. Ujú, Y entonces mirábamos la cuota de bolsillo, pero basada en información secundaria, basada fundamentalmente en la encuesta de presupuestos familiares y ujú, alguna información secundaria más. Entonces, con la inflación del 2020, 21, 22, 23 o 21, 22, 23, ujú, lo que eh, pensé es que era un buen momento de volver a hacer el estudio de la naturaleza del gasto, pero no solo con fuentes secundarias, que también las hemos utilizado, pero sobre todo hemos empleado muchos estudios publicados de bancos y ujú, también información pública, del INE y del FUNCAS y de las fuentes estas típicas, sobre todo información declarativa, pero entonces yo lo que quería hacer era hacer uno con información de gasto real. ujú, Y como en mi cátedra se dedica, la empresa que sponsoriza mi cátedra es una empresa que se dedica a inteligencia artificial y al manejo de grandes bases de datos. eh, eh, Uno de de las empresas que está unida a la cátedra y que comparte su información con la cátedra, nosotros lo que hacemos es básicamente tenemos varias bases de datos muy grandes sobre las que luego hacemos estudios o las ujú. ponemos a disposición de académicos para que si tienen un estudio académico, pues facilitarles el acceso a esos datos. Intent la organiza y Fintonic, en este caso, que tiene una base de datos de eh, 350.000 consumidores que Wow. nosotros hemos reducido a 250.000 Ujú, porque queríamos reproducir la curva socioeconómica, ujú, sociodemográfica española y eh, eso son 199 millones de actos de compra, ese cuarto de millón de consumidores reales entre enero de 2022 y abril de 2023. Y entonces, pues nos pusimos en marcha con esto, ¿no? Entonces, el título ujú, obedece a que yo leí también un artículo que se publicó en el Atlantic de Derek Johnson que se llamaba Everything's Terrible but I'm Fine, ujú, en el que él se planteaba pues una serie de datos que hablaban de que en los Estados Unidos había un porcentaje muy elevado de norteamericanos que pensaban que su situación personal era mucho mejor que su situación, eh, eh, que la situación general de la economía o incluso que mm. la situación económica de sus vecinos, ¿no? Curioso. Y entonces, como yo tenía todos los datos para comprobar eso, pues dije, mira, pues vamos a salir a comprobar esto. A los datos nos repetimos. Lo que sucede es que como la base de datos era tan rica, nos fuimos por 80.000 sitios que no eran exclusivamente ese. Sí, Ese lo contrastamos y es así, pero el título se quedó, ¿no? totalmente.
el Pero título es todo. es un buen reflejo, yo creo, José Luis, porque te paras a pensar y dices, vale, estamos delante de una situación donde hay una altísima inflación, donde hay continuamente amenazas por todas partes y además también se habla de una futurible o posible recesión, pero la gente sigue saliendo a comer, sigue saliendo a tomar cañas, sigue subiendo a bailar, a disfrutar y es como, ostras, ese contraste, ¿no? Sí, sí, ese es el tema, ¿no? La gente ha seguido gastando, ¿no? En parte eh, porque también había acumulado ahorros durante la pandemia Ujú, y hay gente que los ha acumulado y gente que no. El que claro. más tenía acumuló más, porque también el que más tiene es el que más gasta y el que Sí. más gasta es el que más ahorra cuando no puede gastar, ¿no? Sí, Y sí, sí. luego pero todo el mundo a su escala pues hizo lo que pudo ahí. Ujú, Y ese fue, digamos, un primer empujón, ¿no? ujú, Había una componente de gasto de venganza también, sí. de que se había visto obligado a, sobre todo por el confinamiento, pero también por el distanciamiento social que vino a continuación, a no consumir, por ejemplo, servicios. Mm, Servicios ha sido una de las cosas que han resistido muy bien en mm, 2022 y 2023, pues porque la gente ha gastado más en servicios. totalmente. Y luego había una... Yo esto lo he visto con eh, el tema como empresario del sector de la psicología, lo he visto, que la ¿Mm? gente ha invertido a nivel de cuidados, nivel de salud mental y emocional. Bueno, hombre, tu sector está explotando porque además la gente está bastante pillada. O sea, Sí. yo creo que ha habido una cierta, eh, todos los problemas psicológicos y Mm, psiquiátricos que puede tener un ciudadano con el confinamiento, el claro. aislamiento, la soledad, Mm, el miedo a lo que podía pasar, el estar rodeado de casos bastante mm, tremendos y de sí, mucha gente falleciendo, etcétera. sí, Todo eso pues también tiene sus aftershocks, ¿no? Y sí. entonces entiendo eso perfectamente, y vamos, me lo Mi creo duda completamente. es 2024, profesor. 2024, yo creo que en tu caso seguirás teniendo muchos clientes porque esto no tiene visos de arreglarse y lo Ya, sabes tú sí, perfectamente. O sí, sí, sea, sí, lo vuestro es totalmente. casi más pandémico que la gripe, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese es el tema. Entonces, ese fue el origen del Ujú, trabajo y la verdad es que ha tenido muchísimo eco y ha tenido muchísimo éxito y el libro está vendiéndose muy bien. mm, Yo soy el primer sorprendido porque sé lo que cuesta vender un libro y llevo 15 escritos. El anterior a mí me gustaba muchísimo. El anterior se llamaba, lo hice en 2021. Este sí, se publicó en julio del 23 y ese sí. se publicó, parece que a principios del 22 y se Mm, llamaba Never Normal y sí, era una parodia de la nueva normalidad, pues qué nueva normalidad si no hay normalidad, si no mm, existe, ¿no? O sea, sí. vamos de anormalidad en anormalidad y eso pues yo creo que también es parte de lo que al consumidor le ha producido Mm, una gran satisfacción el ver que sale de las cosas, ¿no? Que está en una totalmente. situación de permacrisis, de crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis, Adaptabilidad al y, final, adaptarse. y sale, y va saliendo, ¿no? Entonces, Claro, eso no deja de ser eh, pues un logro muy importante del ciudadano y se premia claro. como consecuencia, ¿no? Sí, porque antes las A crisis es, eran cíclicas y ahora es como que los ciclos cada vez son más cortitos. bueno, es que ahora si no te gusta espera un minuto, porque empeora, o sea, Sí, sí. empeora o cambia, pero el punto de mira de la siguiente recesión o el siguiente problema o el siguiente tirón eh, cambia continuamente, ¿no? Y es como muy complejo para la gente el adaptarse. Yo entiendo que eso pues desemboque en Estrés, problemas. tensión, agobio, Y hay insomnio. y luego si tú tomas la primera parte del título, de todo es terrible, Sí. estamos en una sociedad también en la que los medios Mm, no ahí venden, no venden. bombardean. Sí, sí, sí. Entonces, como no venden, han adoptado una fórmula
que es vamos a montar una colección de problemas en cada informativo de televisión, en Correcto. cada portada de periódico, en cada, ya no hablemos en cada periódico digital, pues lo Mm, que quieras, ¿no? Porque, y entonces, claro, todo es terrible es y así. luego el individuo ve que va saliendo adelante y dice, pues yo Claro. estoy bien. Porque yo lo pienso, ¿no? La guerra esta última que ha salido con Israel y Hamas, o Sí, no sé sí, si sí. decir Palestina, porque realmente es más Hamas ¿Mm? quizá que no Palestina en sí, pero ¿Mm? justamente ahora tendremos otra vez una excusa para que vuelva a subir los precios del petróleo, ¿no? Si es que ya no están Sí, sí, sí. Bueno, ya subiendo estaban, ya y estaban, ya ya estaban estaban inflación otra elevados. vez a otro nivel. Claro, esto es un no parar. Sí, sí, pues eso es así. Entonces, mensaje para la gente, ¿no? A través también de tu obra, ¿no? Hay que aceptar esa nueva realidad. Nada de luchar, de resistirse, porque es lo que hay. Bueno, lo que hay que hacer es lo que se está haciendo, es adaptarse. Adaptarse. Y la gente se adapta y se adapta bien. Y luego hay también, hay que, no sé qué hay que hacer exactamente para que se mantengan los vientos de cola, ¿no? Mm, Hay una serie de vientos de cola, como por ejemplo ha sido el empleo. El empleo en estos últimos 2 años se ha mm, portado muy bien ujú. y cuando hay empleo, el ciudadano tiene pocas cosas más que necesita, ¿no? O sea, Sí. yo no creo que haya algo más, una bendición más grande que poder trabajar y Mm, poder ganar dinero. sí, Hay una que es más grande, que es ganar mucho dinero, sí. o ganar por lo menos el suficiente Mm, para poder emprender los proyectos a largo que emprendimos muchos. Yo soy un boomer, yo nací en el 60, ¿no? mm, Y pues hombre, España no estaba precisamente bien en el 60, pero siempre tenía la sensación de que íbamos a mejor y que no era implanteable mm. pensar en independizarme algún día, en montar una familia o el viajar Sí, sí. lejos o cambiar de empleo, ¿no? Mm, Y ahora yo creo que eso se ha puesto mucho más complicado, ¿eh? Y al ponerse más complicado, pues eso también es una reflexión que hacemos en el libro, sí. que lo que nos falta más es consumidores de recambio. Mm, A la gente le puede gustar consumir o le puede gustar que yo hable de consumidor de recambio o puede mm. detestar la expresión por ser excesivamente cosificadora Bueno, es una realidad, es un hecho. Al final, la gente Hombre, consume, genera negocios, genera dinero, se retroalimenta la rueda. y necesitamos eso para Mm, que se mantenga el sistema de vida que tenemos, donde correcto. hay un montón de servicios públicos, donde hay un montón de pensiones, donde hay un montón de cosas que si no tenemos a personas que por su decisión o eh, es decir, porque pueden hacerlo, Mm, sobre todo, es decir, pero dentro de que pueden hacerlo, pueden decidir hacerlo o no hacerlo, y mm, eso ya es un problema, claro. pero por lo menos que puedan tomar la decisión de ser una persona en ese sentido que no tiene que eh, renegar Ujú, de tener un proyecto a largo plazo que no consiste en ir al bar a tomar cañas. mm, Que ir al bar a tomar cañas pues está muy bien, ¿no? Pero no es bueno para nadie. Y la gente que lo va, o sea, por ejemplo, una de las cosas que vimos en el estudio estudiamos sí, las consecuencias ujú, de la inflación, ¿no? Y las consecuencias de la inflación se ha cebado especialmente en el gasto no discrecional. El no sí. discrecional es el que estás obligado a pagar por el hecho de levantarte por la mañana, ¿no? Y Luz, eso, agua, gas, todo esto. los suministros, más los préstamos, más salud, Hipotecas, sí, sí, sí. más hipotecas, etcétera, ¿no? Ujú, Entonces, eh, eso hoy tiene un peso en la economía que es, el promedio de un español es superior al 50% de mm, su renta neta disponible, ¿eh? O mm, sea que ya está limpia de un montón de cosas, sí, más del 50%. Y luego, si a eso tú le añades alimentación, que es un bien discrecional, sí. pero que al final todo el mundo come y todo el mundo tiene que comer, en España, en promedio, es el 16%.
del gasto. Con lo que estás en 2/3 en promedio, que no depende de ti. 2/3 en promedio quiere decir que para algunas personas son esos 2/3. Pero para muchas personas es el 100% o incluso por encima del 100% de su renta neta disponible. Y para otras, pues que son más afortunados y tienen rentas más altas, pues a lo mejor está en el 50%. Todo el mundo tiene su renta discrecional tocada, que es donde está el meollo del tema del share of wallet, de la cuota de bolsillo Sí, del que te hablaba, ¿no? sí. Porque eso quiere decir que tengo que sacar de aquello en lo que me gusta, o por lo menos tengo discreción para gastar, para pagar aquello en lo que no tengo discreción para gastar, porque se paga por levantarme por la mañana, ¿no? Totalmente. Eso es terrible, ¿no? Porque se ha ido de varias categorías. Entonces, lo interesante aquí era ver si había categorías que contribuían más, entre comillas, al sacrificio o no. Y si había alguna categoría que se escapaba de este tema, ¿no? Y eso sí es lo más interesante del estudio, ¿no? Es ver cuáles son las contribuyentes netas al sacrificio y Sí. las que son beneficiarias hasta cierto punto todavía, que es la tesis de trabajo. Sí, porque en tu obra haces un repaso, ¿no? Distintos capítulos sobre alimentación, sobre el tema de bebidas, también el tema de bienes no Hemos mirado alimentarios. Está muy bien, es Hemos muy mirado completo. 24 verticales. El Está INE muy bien. estudia 12, nosotros hemos profundizado en 24 porque es que con una base de datos de 199 millones te puedo decir en qué lado de la calle gasta la Sí, sí. gente. O sea, Ojalá que los políticos hicieran uso, ¿no? de esta obra y tuvieran también más pues conciencia mira, de realmente cómo va la cosa, porque las no sé métricas qué, que no sé, utilizan, no sé qué decirte, no sé qué decirte, no sé si tienen que saber tanto, a lo mejor empeoran pero las cosas. pero el caso es que sí, ¿no? Porque además la mayoría de la estadística nacional que tenemos es declarativa. Sí, Entonces, lo que nosotros hemos visto es que, entre lo que la gente te dice y lo que la gente hace, correcto. ¿no? Es una No tiene nada diferencia que muy ver. abismal. Sí, Tienen sí. unas bolas, te meten unas bolas, pero extraordinarias, No, ¿no? y Para que te luego hagas. hablando con la gente también, cuando tú hablas de tú a tú con la gente, te lo dice. Dice, mira, es que me estoy dejando esto para comprar más lo otro. O sea, Sí, que la sí, gente lo está notando, sobre todo clase media, clase baja, sí, yo sí. creo que es la gran perjudicada de esta Ujú. inflación. Bueno, todos han sido perjudicados, Sí. pero sin duda, mira, yo te diría que las rentas más modestas, la que Ujú. tú llamas clase baja, serían los que contribuyen en mayor porcentaje de su gasto a el sacrificio. Sí, sí. Y las rentas más altas, el porcentaje es menor, pero la renta bruta, la cantidad de dinero que se reduce es mayor. Mm. Pero todo el mundo recorta, Sí, todo el mundo recorta y todo el mundo recorta por encima del 50%, ¿eh? O sí, sí, sea sí. que no es algo que sea una broma. Claro, aquí, José Luis, la Sí, pregunta es, ¿esto es sostenible? Realmente, si esto no para, porque tiene pinta de que 2024 va a ser un año donde va a seguir subiendo, ¿qué bueno, consecuencias podemos mira, encontrarnos con una economía que está en este nivel? fíjate, en el 2023, o sea, desde principios del 2023 ya está la cosa más chuchada, ¿eh? Y Ujú, entonces lo que veíamos era, ellos nos decían que aquello en lo que iban a recortar más era ujú, ropa, bares y restaurantes ujú, y viajes y billetes de avión. ujú. Entonces, nosotros una de las cosas que hemos hecho, que yo creo que es importante en el estudio, es que hemos mirado este recorte no en renta nominal, no en gasto nominal, Ujú. sino en gasto neto de inflación. Vale, O sea, euros de enero de 2022 contra euros de enero de 2023, para vale. hacer una comparación que eso no lo hace nadie, curiosamente. O sea, vamos con una estadística nacional y vamos con cuentas de resultados en las empresas y vamos con nuestro propio chip Ujú, mental ujú. que nos engaña, que nos está diciendo, "Bueno, no voy tan mal, no voy tan mal. Si la empresa, si estamos vendiendo un 10% más que el año pasado, pues, coño, si es que si no vendes un 10% más y estás en según qué categorías de negocio,
estás perdiendo volumen, Claro. porque la inflación está por encima de en tu categoría de producto del Mm, 10%, ¿no? es así. Y pérdida de volumen es impresionante. O sea, muchísimas empresas Sí, han sí. perdido volumen. Entonces, eh, eh, Y muchas que han eh, cerrado. Escuché también hace poco la estadística, que no sé cuántas salían, pero que había habido también una disminución importante o notable de empresas en este país que habían cerrado. muchas. Y entonces tú lo que ves es que cuando tú tienes un proceso inflacionario, lo que suele pasar es que primero suben las materias primas. Mm, Entonces, esa subida de materias primas es prácticamente automática sobre los precios de los fabricantes. Porque los sí, fabricantes, los commodities, cotizan en mercados donde los precios son los mismos precios para mm, todo el mundo y no tienen una reacción de decir, no, no, oiga, no me venda el trigo a tanto, porque no, oiga, es el precio del sí, sí. commodity y se lo envaina. Entonces, em, todos subieron los precios. Y Ha lo que hace un conectado. fabricante, Sí. y todo lo que hace un fabricante a continuación es, si tiene consumidores directos, Mm, pues se lo sube al consumidor. Y sí, si sí, no los tiene un distribuidor, se tiene que sentar a negociar con el sí. distribuidor. Entonces, los distribuidores siempre se hacen de robar, porque el distribuidor basa su éxito muchas veces en su posicionamiento en precio y no lo quiere tocar. No Mm, quiere ser el más caro del barrio, no quiere ser que el consumidor le rechace, no quiere perder el volumen que decíamos, no quiere down trading, que el consumidor le cambie el mix de producto y se vaya a productos más económicos dentro de las categorías porque él quiere que las cosas estén establecidas, ¿no? Pero claro, si te tiras de 3 a 6 meses, que es lo que se ha tardado en sentar se han podido sentar los fabricantes con los detallistas, en claro. esos 3 a 6 meses el fabricante pierde dinero, Sí, ha perdido. porque no puede repercutir los aumentos, se le está pagando los aumentos por un lado, pero no los puede repercutir y pasarlos al detallista. A partir de, pues yo qué sé, junio, julio de 2022 se Mm, empezó a pasar al consumidor. Y entonces el consumidor es el que manda. mm, En esa tercera fase de la inflación, el consumidor es el que decide, vía sus elasticidades a precios, sus mm. elasticidades a categoría o sus elasticidades a gasto discrecional, de qué recorta y de qué compra lo mismo o de qué compra menos, ¿no? Y entonces lo que sucede aquí es que a continuación empiezan los problemas con los distribuidores. Entonces, durante el año 2022 y parte del 23, los fabricantes perdieron dinero. Mm, No perdieron, no se pusieron en pérdidas, pero no tuvieron los márgenes que tenía. Y a partir del 2023 son los detallistas los que están empezando a pasar la mano por la pared, mm. porque les, eh, los consumidores hoy son extremadamente hábiles y en ciertos negocios muy hábiles, ¿no? Por ejemplo, antes te decía que nos decían que iban a recortar en ropa, Sí. en viajes y en comida. Mm. Perdón, y en bares y En varios restaurantes. restaurantes. No han recortado ni en uno, ni en el otro, ni en el otro. Son los tres grupos de gasto que están deflactados Mm, por encima del gasto. Es decir, han crecido en volumen. mm. Han crecido en volumen. ¿Y qué ha crecido? Pues ha crecido, el consumidor que ha hecho, se ha ido por la ropa barata. El Shein, Eh, el AliExpress, todo lo que es ropa china. Sí, sí. no, la ropa china es casi toda la ropa, pero Sí, sí. se han ido Bueno, sí. a los detallistas baratos. Tíos como Kiabi, como CIA, Sí. como Shane, que Sí, decías tú, sí, sí. como dentro de los grupos como Inditex y tal, las marcas más Marcas baratas, más sencillas, sí, es exacto. Puls, El Bershka, Pull&Bear, todo esto. dentro de los Cortefieles, Springfield. Sí, Eh, es decir, el consumidor donde sabe ya se mueve. En alimentación, que no es una categoría que ha perdido volumen. No ha mm, perdido muchísimo volumen, pero ha mm, perdido volumen por ese imperativo de que todos comemos, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué hace el consumidor? Pues primero, si sube toda la categoría, pues lo que hace es se va a lo más barato. Imagínate el café, ¿eh? sí, Yo sí, soy un consumidor, pues yo qué sé, de Nespresso. sí, sí, Pues me paso a café en grano. sí, sí. De café en Hacendado. grano, Sí, y de café en grano me paso instantáneo. sí, De instantáneo me paso a instantáneo de hacendado. sí, sí. De instantáneo de hacendado
pues igual me tengo que acabar saliendo de la categoría. Es difícil en el café porque es adictivo Sí, sí, y sí. tiene un gusto, es que la gente tiene Pero un puedes pasar gusto. a bolsitas de té o a Sí, infusiones más baratas, ya está. o Sí, sí. sí, 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 sí. y eso sucede, ¿no? Si suben todas las categorías, es lo que ha pasado en el alimentario, entonces tengo un problema, porque la gente empieza con la marca de distribuidor a saco, ha crecido muchísimo, eh, y empiezan a recortar gramajes, Mm, empiezan a comprar menos cantidades, mm. a ser mucho más cuidadosos con lo que tiran, eh, eh, cambian las dietas prácticamente de la Exacto. gente. Y llevado al extremo, lo que acaba pasando cuando todas las categorías suben y el gasto discrecional ya no puedes tirar de ningún lado, es que te metes en una recesión. Mm. No nos ha pasado, afortunadamente, y el jurado está deliberando. Es lo único que siempre se cierne en O el sea, horizonte. 2024 tenemos números, ¿no? Yo de que nos toque. Yo no lo sé, yo no lo puedo decir. No soy economista, soy doctor en administración de empresas, que es otra historia. Otra historia. Pero tú ya sabes que los economistas han predicho 7 de las últimas 2 recesiones, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay que, hay que, hay que llevar, hay que verlo de una forma Son como ponderada. los meteorólogos, ¿no? Que, bueno, van diciendo tantas cosas que alguna acierta, ¿no? Buah, puede que llueva, Pero, puede que haga truenos. Bueno, algún día seguro que lloverá y que hará truenos. sí, pero desde luego, si te sube el 10% del precio de tu mayonesa, es Sí, mucho peor si además te acabas de quedar en el paro que si no, sí, que sí, si sí. sigues manteniendo tu empleo, ¿no? Y eso es lo que Totalmente. pasa Es en las así. recesiones, ¿no? Entonces, todo este rollo del enfriamiento de la inflación con la subida de tipos y todo esto, que está por ver, porque las causas de la inflación no son causas tan macroeconómicas Mm, como microeconómicas, sí, está por ver. exacto. Y no sé si estamos en el... No, no es bueno que el dinero sea gratis, pero no es bueno que de golpe cueste lo que cuesta hoy, Exacto. ¿no? Sí, sí. Porque Ni mucho ni tanto, ni poco, sí. Equilibrio. eso es menos gasto discrecional para ti Exacto. y afecta a las categorías perjudicadas que hay en esto. ¿Cuáles son las categorías perjudicadas en nuestro estudio? Hombre, en nuestro estudio nos salieron muy perjudicadas las de ticket grande, ¿no? O sea, la Ujú, gente hoy no compra muebles, no compra electro, no ujú, compra automóviles y no hace grandes reparaciones en casa ni se cambia de vivienda. ujú. Y todo esto está en el libro, lo vimos se publicó el 28 de julio y todo ha pasado. Entonces, el consumidor lleva cierta inercia en eso. Yo creo que por esa misma razón estos gastos se recuperarán en algún momento, pero estos gastos vienen impactados por el hecho de que mucha de la mejora del gasto viene por gente joven que Ujú, consigue empleos. ujú, La gente joven que consigue empleos no tiene gasto no discrecional, ujú, porque están todos en casa, su gasto lo tienen sus padres, mm, y como no tienen gasto discrecional, pues no tienen ni que comprarse muebles, ni tienen que comprarse electro, ni se compran coches, y entonces lo que acaba sucediendo, estas son industrias que son muy importantes y sí, son muy pesadas sobre el Producto Interior Bruto de los países y sí, el empleo, ¿no? totalmente. Entonces, ahí es muy importante que los que nos gobiernan dejen de ser tan cortos de Sí, vista que lo y tengan más presente. Y que den profes, que le den sí, menos placebos al sí, consumidor y empiecen a dar cosas serias, ¿no? más Porque serias. ahora te doy 200 euros para el cine, ahora te doy no Sí. sé qué para no Bueno, sé son cuánto. parches, yo creo, populistas. Profesor, nos Bueno, acercamos ya al final ¿Mm? de la entrevista. La verdad es que ha pasado volando. Es una entrevista que podríamos seguir aquí charlando mucho más, pero también la idea es mantener el formato más breve. Me gustaría que Ujú. pudieras dar un último mensaje en formato corto, en unas líneas, de cuál va a ser tu perspectiva de futuro. También un poquito también viendo esa parte quizá optimista, si se puede también ver así, si hay alguna parte que podemos ser optimistas, con ese eh, yo estoy bien o al menos podemos estar un poquito mejor y animar a la Ujú. gente a que compre tu obra dando indicaciones de dónde puede hacerlo. Bueno, perfecto. Mira, yo te diría como mensaje positivo ¿Sí? que lo fundamental
es seguir creando empleo. Hay que seguir creando empleo. Y que hay que... nos tiene que ayudar en todo esto, pues afortunadamente los sectores que tenemos en este país estuvieron muy castigados y se han recuperado, pero hay muchos sectores que todavía tienen espacio para recuperar y lo que hay que hacer es pues, seguir poniendo las condiciones para que así sea, ¿no? Las condiciones para que así sea, yo creo que pasan por reducir el peso del sector público, que el peso del sector público es en estos momentos aplastante y a mí hay una cosa que me ha sorprendido muchísimo hoy y me sorprende continuamente, ¿eh? Estamos en plena era de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿cómo la administración eh, no sabe aún dónde vivo? Y me manda siempre las comunicaciones de forma postal fehaciente, con un cartero que quiere que firmes. Cuando yo estoy trabajando en horas en las que viene ese cartero, luego me hace ir a buscarlo o sea, ¿cómo es posible que la administración siga contratando gente y no se informatice? No permita que el ciudadano se relacione con ella sin tener que moverse de su casa, sin tener que moverse de su trabajo, ¿no? Entonces, hay muchísimo por hacer, pero yo creo que se tiene que limitar el gasto corriente en lo público y dedicarlo al gasto material. Oye, tenemos la mejor sanidad del mundo, pues sigamos teniendo la mejor sanidad del mundo, pero que no nos cueste un 25% en trámites administrativos, porque esa parte es hasta que se puede informatizar, ¿no? A Exacto. la gente lo que le diría es que lo que hay que seguir es consiguiendo empleo y luego lo que ha de haber son políticas públicas dirigidas a crear ciudadanos que puedan tener proyectos viables a largo plazo eh, y que eso supone pues probablemente más vivienda pública, supone menos estar encima del ciudadano. Tú decías antes que los más perjudicados son la clase media. Pronto no tendremos clase media si seguimos este paso, ¿no? Y la clase media fue la bendición de este país. Por espacio de 30 años podíamos tener todas las calamidades que hubieran, pero hacíamos clase media y tener esa clase media es fundamental. Entonces, en la medida que esto lo entiendan los que nos gobiernan y las empresas vean su papel también en esto y el ciudadano entienda que está en sus manos eh, el que unos y otros, que él vota con dinero o vota con votos. Entonces, eh, está en sus manos el que ese gobierno sea bueno y que esas empresas sean razonables, pues Todos yo creo tenemos nuestra parte de responsabilidad. Y José seguiremos Luis, bien. para que la gente sepa dónde puede comprar tu obra, hemos hablado hoy justamente de tu libro, de Todo es terrible, pero yo estoy bien. ¿Dónde puede la gente adquirirlo? Mira, se puede comprar, creo que está en Casa del Libro, Sí. seguro, y luego está en Amazon. Mm, Y aparte en Amazon está la versión Kindle, sí. que no consume papel, y aparte de que no consume papel, para el que le dé igual consumirlo o no, la otra ventaja que tiene es que es mucho más barata y se la Sí. descargan en el app. Entonces, Yo lo he visto en cualquiera, Amazon. cualquiera de los dos sitios seguro que lo pueden adquirir. Y bueno, y por Totalmente. supuesto en iCook. En Aegon, exacto, que es también la editorial que ha sido la que ha Sí, impreso o que ha promocionado también esta obra, ECOC Empresas. es mi editor. Tu editor, fantástico. Pues, Eh, profesor, ha sido un auténtico placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto pueda ganar conciencia de que hay tiempos difíciles, pero también hay oportunidades y que cada uno tiene también su parte de responsabilidad, como bien decíamos, y que al final también cada uno elige sus gobiernos con su dinero y también con su voto. Muchísimas gracias, profesor. Que Bueno, tengas un feliz pues día. nada. Muchas gracias y gracias a su audiencia. Un abrazo fuerte. Hasta Adiós. la próxima.